Bien, seguimos entonces con este intento de reconstruir la historia de los esenios. La fotografía que ustedes están viendo es el sitio arqueológico de Qumran. Si se dan cuenta, es una estructura con paredes y con habitaciones que Debo en los años 50 y 60 excavó este sacerdote y arqueólogo católico francés que fue enviado por el Vaticano para poder sellar todo lo que estaba pasando en Qumran con este fenómeno del descubrimiento de los rollos. Y estamos dándonos cuenta de que es una estructura potente, es decir, hubo un grupo. Los arqueólogos no se ponen de acuerdo cuál era el número de este grupo, pero sí se cree que fueron más de 100 personas, entre 100 a 150 personas. La mayoría, como les digo, eran hombres y por eso se cree, ¿cierto?, de que se vivía ahí en esta comunidad de hombres y que no se aceptaban mujeres. En realidad, yo creo, como historiador y como arqueólogo, que ellos no vivían en Qumran, que simplemente era un lugar de turno, porque cuando tú lees el material de Qumran, tú te vas a dar cuenta de que ellos eran totalmente disidentes a la función del templo. La próxima semana vamos a hablar de las diferencias de calendario que tenían, la diferencia de las festividades que tenían. Era una oposición a los saduceos en Jerusalén. Y como los saduceos en Jerusalén no vivían en el templo, sino que tomaban turnos y, cierto, ellos tenían sus esposas y sus familias, pero iban al templo y estaban ahí por un par de semanas, un tiempo, según el turno que le tocaba. Yo soy alguno de ellos que creen que en realidad los habitantes de Qumran no vivían aquí, sino que veían a este sitio arqueológico, a este lugar, como el templo. ¿Cómo sabemos eso? Porque se han encontrado, ¿cierto? Los huesos de los animalitos y de los sacrificios que ellos tenían, que, ¿cierto? Funcionaba como que si fuese el templo de Jerusalén al que ellos tanto criticaban. Y pienso que tenían sus esposas y sus hijos en los lugares donde vivían. Algunos tal vez vivían, ¿cierto?, en las aldeas cercanas al desierto del Mar Muerto, pero también está la teoría, ¿no? De que en realidad, ¿cierto?, vivían aquí y que simplemente no aceptaban mujeres. Yo creo que no, yo creo que este era el lugar más sagrado de los eseños y que ellos vivían en diferentes lugares y vivían en comunidad, haciendo, ¿cierto?, la alusión a que dejaban sus posesiones, vendían lo que tenían y trataban, ¿cierto?, de tener una vida distinta por su mentalidad apocalíptica. Cuando veamos la clase de su teología, de lo que ellos creían, nos vamos a percatar de que ellos creían que el fin del mundo era inminente, de que el juicio ya estaba dado y de que ellos eran los que se iban a salvar. Entonces, aquí hay una fotografía tomada desde el aire, entonces te das cuenta desde que es un lugar muy importante, con muchas piscinas de purificación, con un lugar donde sembraban su comida, donde ciertas formas para poder traer el agua. em, a través de estas piscinas de purificación donde ellos se bautizaban, nos dimos cuenta de el tema, ¿cierto?, de las aguas vivas. ¿Se acuerdan cuando en el Evangelio de Juan se habla de que Jesús es el agua viva? Bueno, las aguas vivas en realidad era una forma de llamar a las aguas que no se quedaban estancadas, sino que venían en movimiento y que esas eran las únicas que podían purificar al ser humano. Y es interesante eso porque eh, uno se da cuenta de que esas piscinas se podían rellenar constantemente.
Ahí encontramos, ¿cierto?, donde copiaban sus rollos, ellos producían los pergaminos, ellos eran los que mataban los animales, secaban las pieles, secaban los cueros y hacían el papel, así que ahí ellos mismos producían la tinta con algunas plantas. Entonces era un movimiento académico, como estábamos hablando con Sergio, ¿no? Era un movimiento, ellos estaban eh, construidos para funcionar y copiar los libros y iban trayendo. Se descubrió por lo mismo, por el tema del ADN del pergamino, porque uno le puede sacar ADN al cuero de animal, ¿sí o no? Entonces se descubrió que no todos los rollos se escribieron allí, porque no todos los cueros pertenecían al lugar. Entonces hay muchos libros que fueron traídos. ¿Por qué fueron traídos? ¿Para qué fueron traídos? Son cosas que nos vamos a seguir preguntando. Si pudiésemos hacer una reconstrucción exacta, quedaría así. Te das cuenta que tiene sus murallas como una especie de defensa, que tiene unas torres. Si se dan cuenta, las piscinas están llenas de cisternas de agua, de piscinas de purificación. Era un lugar bien, bien bonito. Por ejemplo, ahí ustedes ven cerámica, si siguen mi mouse, la cerámica acá. Ellos también eran, cierto, pottery makers, hacedores de cerámica. ¿Cómo sabemos eso? Porque la cerámica encontrada aquí en Qumran es única. No hay, esta cerámica no está encontrada en otros lugares. Bueno, vamos a hablar la próxima semana, si el Señor así lo quiere, cuando hablemos de la arqueología de Qumran sobre la cerámica y que era muy importante esto. Y si pudiésemos hacer ya una recreación en su tiempo, quedaría así. ¿Qué les parece? Como un oasis, ¿no? Como un oasis. Bien bonito, bien, bien, bien importante, bien bonito. Aquí están los lugares que yo les decía de ellos mismos, ¿cierto? Hacían crecer sus alimentos. Así El que agua la canalizaban desde el mar, perdón, ¿no? no, 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 esta agua ¿No? no es no se puede beber. La canalizaban, mire, desde acá, aquí cuando habla, por ejemplo, la traían desde Engedi, que era, ¿ves estas montañas que están acá? Para allá atrás hay también oasis y todas esas cositas, y las traían como que venían como napas subterráneas. Entonces las canalizaban para acá. No sé, yo no sé mucho de ingeniería, yo creo que muchos de ustedes me pueden ayudar más en eso, pero había una ingeniería natural que hacía que cayera agua acá. Este lugar, por eso lo plantaron aquí, porque por eso lo que lo construyeron aquí, porque tenía recursos de agua muy, muy abundantes, muy, muy abundantes. Entonces quedaría una especie así, y ahí está Qumran. ¿Cómo sabemos que hay? Usted me dice, pero profesor, ¿cómo saben que hay edificios? La arqueología nos enseña cuando se excava de que cuando hay más de un piso, dos pisos, tres pisos, porque se encuentran las plataformas. Entonces ahí están. Es bien importante eso. Bien. Entonces, ¿quién, quiénes eran, cierto, estos eseños? Yo les enseñé de que había una familia que era la que gobernaba en el sacerdocio. Y esto lo trabaja mucho Jody Magnes, que es una de las grandes biblistas de la época. Ella tiene ya casi 70 años, trabaja en la Universidad Carolina del Norte, en Durham, y es egresada de la Universidad de, de Pensilvania, de Arizona también. Así que he tenido la oportunidad de conocerla, de conversar con ella, ha sido una mentora. Y ella dice, cierto, de que en los tiempos de los macabeos la familia predominante del sacerdocio eran los sadoquitas, de Sadoc, Sadoc. Y algunos creen que la palabra saduceo proviene de aquí, ¿no? Y estos sadoquitas se dividieron en tres grandes familias. ¿Cómo sabemos todo esto? Por el libro, ¿cierto?, de Antigüedades de los Judíos de Flavio Josefo. Los primeros
son los que gobiernan en Jerusalén, en el templo. Los segundos son los que gobiernan en Egipto, en el otro templo. ¿Se acuerdan cuando hablábamos del templo de Alejandrina? O mejor dicho, de Elefantina. Ahí está. Y un tercero que no fueron tomados en cuenta fueron, ¿cierto?, los que se fueron al desierto. Y es muy importante esto porque el mismo texto bíblico, miren lo que nos dice Primera de Macabeos. Dice, en ese tiempo, Primera Macabeo capítulo 1, verso 29 al 30, dice, en ese tiempo la situación se había vuelto más difícil para los israelitas. Por eso muchos hombres que querían obedecer la ley de Dios tomaron a sus mujeres. Ah, aquí está mi teoría, ¿no ven? De que tomaron a sus mujeres, hijos y ganados y fueron a esconderse en el desierto. El texto bíblico fortalece mi teoría de que en realidad Qumran era un santuario, era como un templo alternativo, de que ellos realmente no vivían allí. ¿Por qué? ¿Cómo sabemos eso? Porque no hay mujeres. Se han encontrado como 3 o 4 esqueletos de mujeres en Qumran, entonces en realidad ahí no vivían. Vivían en otros lugares del desierto, pero ahí la parte de Qumran que les mostré es simplemente aquí, simplemente, ¿cierto? Era el lugar sagrado, era como el santuario, el templo alternativo, ¿cierto? Porque para ellos Jerusalén se había corrompido totalmente, los saduceos habían perdido el camino, eran los hijos, ¿cierto? De las tinieblas. Así que ellos se fueron a esconderse al desierto. Ahora, tenemos 3 fuentes más para hacer la reconstrucción de la historia de los esenios. Tenemos a Flavio Josefo. Si usted es uno que le gusta leer y le gusta hacer su biblioteca de a poquitito, tal vez no tiene todos los recursos, pero le gustaría, le recomiendo estos 2 libros que están en español y que son de editorial CLIE. Esta Antigüedad de los Judíos. Ahí está, un libro de aproximadamente 800 hojas. Cuando yo le hablé todo eso de los asmoneos y todo eso, de aquí lo saco, ¿ya? Para que sepan que hay una historia hecha en los tiempos del primer siglo. O sea, estamos hablando de una persona que tiene otras fuentes y que pudo reconstruir su historia de forma muchísimo mejor a la nuestra. Y también está de Editorial CLIE, La Guerra de los Judíos, de Flavio Josefo. Estos 2 libros les van a ayudar a tener una perspectiva totalmente distinta y hacer una reconstrucción. Este hombre, a pesar de que tiene nombre romano, era judío. Les cuento un poco de este hombre. Este hombre nació por ahí, ¿cierto? Era contemporáneo al apóstol Juan, nació por ahí, algunos dicen en el año 20 o 30, justo un poquito, unos años antes de la crucifixión del Señor Jesús, y falleció por ahí por el año 100. Pero este hombre era militar. Este hombre fue el general del ejército del norte que peleó contra los romanos. Recuerden que los romanos se cansaron de los judíos. Los judíos hicieron el despelote en Jerusalén por ahí por el año 65, 66, mataron al administrador, se armó una batalla, los celotes se quedaron a cargo y los romanos se vinieron con todo. Ya no aguantaron más, trajeron una legión, se vinieron con todo y destruyeron todo. Bueno, en esa pelea que se conoce como la Primera Gran Guerra de los Judíos, este hombre fue general de los ejércitos del norte y estaba allí hasta que el general del ejército romano se encuentra con él. Y cuenta la historia de que este hombre le profetizó al general, sale a su encuentro y le dice, tú serás el dueño del mundo y tú serás el emperador de Roma. Y el general en ese tiempo se llamaba Vespasiano, decía, yo no, ¿cómo voy a ser yo si yo soy un hombre de guerra, un sacerdote, un soldado? ¿Cómo voy a ser yo el emperador? Y él le dice, mi Dios me ha dicho que tú vas a ser el general. Este hombre era bien místico, Flavio Josefo. Y en realidad se cumplió su profecía.
Bueno, si pensamos que la profecía fue cierta y lo que se contó fue cierto, se cumplió la profecía y Vespasiano fue el futuro em, emperador. Y él fue el que, cierto, plantó la familia de los Flavios en el trono de Roma. Él fue, cierto, el padre de Tito, del emperador Tito, que no todos conocemos, y el padre, cierto, de Domiciano, que lo conocemos porque fue el gran perseguidor de los cristianos y de los judíos en el tiempo del apóstol Juan. Ahora, algo de verdad debe tener esta historia de la profecía. ¿Por qué? Porque cuenta la historia de que este hombre se llevó a Flavio Josefo a Roma y le dio su apellido, po. Si en realidad el que era Flavio era él, Flavio Vespasiano, y le dio su propio apellido y le dio el dinero para que pudiese reconstruir toda la historia de los judíos, pero especialmente la historia de él, ¿no? La historia de él. Bueno, este hombre en el libro La Guerra de los Judíos, en el libro 2, ¿cierto? A ver, los que leen griego, ¿quién se quiere aventurar al griego? ¿Hay alguien? Ese Etsonoi, no Kai, hay, Ajá, no, Eiroane. delen, delen. Dale, Moisés. ese no hay, Sí, Esenoi, ¿qué más? Esenoi, Kai, Kai, Gap, Nomón, no, Eiron, esa es una R. Gar, Gar, sí, Nomón, ajá, Eiron, ujú, para Otais, ajá, Autois, Peri, ajá. Oines, Blotes, Kais, No, Aplo, este es Biotes, Biotes, perdón, Kai. Biotes, Aplo, Aplotetos, Muy Opos, bien, no, si saben, muy bien, excelente. Para no hacerlo tan largo, vamos a ir a la traducción. Dice este hombre de los esenios lo siguiente. Los esenios poseen una ley sagrada sobre la vida en comunidad y la simplicidad. Lo que hablábamos, ¿no? De que vivían en comunidad y de forma simple, tomando juramento de no violar las normas recibidas y de armonizar las palabras con las acciones. Y es muy importante esto, porque cuando Lucas escribe lo que Jesús hizo, no se cansa de decir ni en el Evangelio ni en el libro de los Hechos, yo pongo por escrito lo que Jesús dijo y enseñó. Entonces, para los esenios era muy importante la consecuencia. Y usted dice, pero ¿por qué es tan importante eso? ¿No se supone que es obvio que todos debemos coincidir con lo que decimos y hacemos? No. Para nada, porque los demás grupos en Jerusalén, los saduceos y los fariseos, seguían la hipocresía, ¿no? Y ustedes deben de recordar que la hipocresía era un movimiento filosófico que venía del teatro, los ciertos Hipócrates, estos que usaban máscaras, la gente, cierto, que no se sabía realmente quién eran. Entonces no era que tú podías enseñar algo y no tenías por qué decirlo. Por eso que Jesús siempre combatió contra los fariseos y les decía, ellos dicen pero no hacen, enseñan pero no siguen. Entonces, muy importante, vaya, o si ustedes toman nota, vaya tomando esto, porque es muy importante lo que dice Flavio Josefo sobre los esenios, que en su corazón y en su esencia, en su identidad, ellos trataban de armonizar las palabras con las acciones. Era muy importante porque aquí vemos un paralelo con Jesús de Nazaret de inmediato, no así con los fariseos ni los saduceos. Hay otra segunda cita que hace en Antigüedad de los Judíos, pero en el libro 18, en el capítulo 1, en la sección 5, y ahí también está en griego, pero por el tiempo lo vamos a leer en español. Dice, los esenios llevan una vida modesta y ordenada, pero no participan en los placeres de los demás. Y aquí es muy importante porque la modestia y el orden son cosas que uno puede ver en el movimiento galileano de Jesús de Nazaret.
No así el no participar en los placeres de los demás. Y aquí es muy importante esto. ¿Se acuerdan cuando yo les dije de que muchos se fueron al desierto a vivir porque creían que en Jerusalén ya no había más esperanza? Bueno, muchos fariseos se quedaron en Jerusalén y uno de los grandes que se quedó fue un hombre que se llamó, ¿cierto? eh, Se llamó Gilel el Sabio o el Jajam. Gilel, para que lo busquen por ahí. Hillel, Gilel. Y Gilel el Sabio tuvo muchas expresiones que nosotros después vemos en el Jesús histórico. Por ejemplo, el amor a los enemigos, la otra mejilla, el tema de que si alguien te obliga a caminar una milla, ve otra con él. Cosas que nosotros también vemos en Jesús. Entonces, y en Jesús los mismos fariseos lo llamaron glotón y bebedor de vino. Entonces, aquí tú te das cuenta de que en realidad aquí hay un distanciamiento entre la forma a, de ver, ¿cierto?, la relación de la vida y Dios que tenía Jesús. Porque para Jesús, Dios también estaba en los placeres del ser humano, también estaba en los viajes, en la comida, en la amistad, en la socialización. Dios no estaba solamente en la oración, en el ayuno o en la lectura de la ley. Dios también estaba en la vida. Y eso es muy importante. Por eso aquí ya vemos una separación muy importante y muy grande. Un segundo personaje en esta reconstrucción de los esenios es Filón de Alejandría. A los que les gusta leer, eh, está una colección de todos los escritos de Filón de Alejandría. Y es muy importante esto, porque imagínense que tenemos menos del 1% de todos los escritos antiguos de la humanidad, pero de Filón de Alejandría los tenemos todos. ¿Se pueden imaginar eso? Tenemos menos del 1% de todos los escritos, todos se han perdido de la antigüedad, pero de este hombre los tenemos todos, o casi todos. ¿Por qué? Porque los cristianos lo preservaron. Y como dice Jody Magnes, ¿por qué lo preservaron? Porque Filón de Alejandría utilizó un sistema hermenéutico o interpretativo de las escrituras muy usado por los primeros cristianos, perdón, que fue el alegórico. Fue la alegoría. La alegoría. ¿Ok? Entonces este hombre nació en Egipto, que era el gran centro académico de la época, y él creía, ¿cierto?, de que la revelación judía tenía que ser entendida en el pensamiento griego. Y él fue el primero que habló sobre el logos, algo después que Justino Mártir va a hablar y algo que vemos en el griego en el libro de Juan, ¿no? Y el logos se hizo hombre, se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Bueno, este hombre fue el primero que habló del logos. Por eso que los cristianos conservaron sus escritos. Nació 20 años antes de Cristo y falleció el año 45 después de Cristo. Bueno, él escribió lo siguiente de los esenios. Estos viven en comunidad sin matrimonio y sin propiedad. Aquí yo creo que él la agarró mal, porque yo creo que sí se casaban, pero a lo mejor simplemente él supo la historia de los que vivían en Qumran, pensando que eso eran solamente los esenios. Pero hay teorías, ¿no? Y no posee nada en particular como suyo. Y aquí esto es importante porque vemos un paralelismo con la iglesia primitiva de Jerusalén. Son muchos los que creen o que creemos de que cuando la secta qumranita es destruida, los sobrevivientes se hacen cristianos. No se van a hacer saduceos, porque odian a los saduceos, los detestan. No se van a hacer fariseos, porque vienen de una división de ellos, pero se van a hacer cristianos. Y este cristianismo jerosalamitano o judeo-cristianismo es muy importante porque fue eh, la esencia de la primera etapa del cristianismo. Porque recuerden que el cristianismo fue una evolución y se habla no de un cristianismo, sino de cristianismos.
Y es aquí donde yo creo que los esenios y el movimiento de Qumran influenció demasiado a los primeros cristianos y sus escritos, como son todos los escritos apocalípticos que tenemos, ¿no? Y no solamente el Apocalipsis de Juan, sino las porciones apocalípticas que tenemos en Tesalonicenses, en los Evangelios, que hablan, ¿cierto?, sobre la abominación desoladora, que hablan, ¿cierto?, de la destrucción de Jerusalén y todo eso. em, lo vemos en una gran influencia de parte de los esenios. Allá noten otra influencia. Y la tercera fuente que tenemos es la de Plinio el Viejo, y ahora este es romano. Este ya no es judío, es romano. Y es importante porque si no es judío y es romano, creo que su comentario y su parecer nos enseña muchísimas cosas. Este hombre nació, ¿cierto?, cerca de Roma y falleció ahí con Pompeya. ¿Se acuerdan cuando el Venubio explotó y estalló todo? Bueno, él fue uno de los que falleció ahí, ¿cierto?, en Pompeya. Este hombre fue un historiador y mire lo que dice de los esenios. Ahora, él escribe en latín, por supuesto, no en griego. Dice, en el lado occidental habitan los esenios, una comunidad única y sorprendente en el mundo, sin mujeres, de nuevo, sin mujeres. ¿Está hablando solamente de los que están en Qumran o de todos los que viven en el desierto? Yo creo que solamente los de Qumran, pero podemos estar ahí equivocados. Apartados de todo contacto sexual, sin dinero y asociada con las palmeras. Con las palmeras. Esas son las palmeras que yo les mostraba ahí en la reconstrucción del sitio arqueológico de Qumran, que estaban aquí, ¿no? A ver si lo podemos ver. Ahí. Ustedes saben que cuando van a Israel, los que han ido a Israel y han ido al Mar Muerto, yo sé que por lo menos aquí 3 o 4 han ido y no me van a dejar de mentiroso, se está lleno de palmeras por ahí, desde cuando uno baja del norte del río Jordán hacia el Mar Muerto. Todavía se siguen plantando, exportando, vendiendo, todavía se siguen cultivando las palmeras. Ahí. Bien, esos son los esenios. Ahora, escritos desde ellos mismos, tenemos esta regla de la comunidad, que está obviamente en hebreo. A ver si alguno de mis estudiantes de hebreo quiere leer. Ay, no veo vocales. No, ¿y por qué? A ver, a usted mismo que habló. ¿Por qué no hay vocales, hermano Moisés? Usted como estudiante mío debería saber responder eso. Porque esto es previo a los masoretas. Ah, muy bien. Previo a los masoretas. Los masoretas son, ¿cierto?, los que pusieron vocal, las Niqudot del año 700 al 900 después de Cristo. Y obviamente antes de eso el hebreo no tenía vocales y esto es pre-Cristo, es un siglo antes o un siglo después, entonces no va a tener vocales. Dicen acerca de los esenios lo siguiente. Estas son las normas de la comunidad. Otra vez, hablando de comunidad, para observar la ley y establecer su pacto, siendo hombres sagrados en el camino de la salvación. Miren todos los paralelos que hay. Es increíble el tema de la salvación, porque es algo que nosotros vemos en el apóstol Pablo y en los escritores neotestamentarios de forma muy importante, el tema de la salvación. Entonces no es novedad en Jesús. La pregunta es, ¿la comprensión que ellos tenían de la salvación era la misma que tenía Jesús y los apóstoles? También tenemos la regla de la guerra y dice, este es el reglamento de la guerra entre los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas. ¿Quién me puede buscar ahí? Le puede hacer un Google, hijos de la luz, versículo bíblico. ¿En qué versículo está? Esto lo dice Pablo, no sé si está en 2 Corintios, puede ser. ¿O me equivoco? ¿Alguien lo encontró?
También Juan habla mucho de este contraste entre luz y tinieblas. Oh, excelente, sí. Muy bien. En Efesios 5:18 dice, porque antes eras de las tinieblas y ahora, Efesios 5:8 dice, y ahora andad como hijos de luz. Efesios 5:8. Y la última que, Primero sí, Tesalonicenses también sale. ¿qué dice? Todos vosotros, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. ¿No ve? Aquí hay similitudes importantes. Y la última cuota, o perdón, la última cita es, y aquellos que odian la justicia verán al maestro de justicia, es decir, que va a haber un juicio final. Para aquellos que odian, ¿cierto? La justicia. Bien, entonces este fue el video donde pudimos hablar de las fuentes históricas para poder reconstruir, ¿cierto? La pregunta de quién eran los esenios. Algunos de ustedes se preguntarán y me dirán, profesor, ¿y por qué no usó el Nuevo Testamento? Es que no aparece, no está, no aparece la palabra del Señor, aparece la secta de los saduceos, de los fariseos, de los celotes, y no está. Algunos piensan que en realidad puede ser los herodianos, por un tema que tenían ahí con, como detestaban a los saduceos, apoyaban a Herodes para que también Herodes les proporcionara comida en el desierto. No, pero eso no lo vamos a saber. Quedan preguntas abiertas.